un lindo y hermoso domingo y pues nos da gusto estar nuevamente aquí con ustedes viendo este capítulo 11 de Daniel, que hoy apenas le vamos a empezar a tocar los primeros versículos y Dios quiera que en esta profecía que hoy, como dice el título, ¿verdad? Sobre Grecia y Persia, o Persia y Grecia. Así es de que nuevamente el pastor Hugo Gambetta estará para irnos desarrollando cada uno de estos versículos del capítulo 11. Pastor, gracias nuevamente y al estar aquí. Gracias, pastor. Es muy bonito poder compartir un día más. Y este primer día de la semana, pues estamos listos para entrarle al estudio del capítulo 11 del libro de Daniel. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios sobre este estudio. Les invitamos a que nos acompañen. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Al estudiar tu santa palabra pedimos la unción de tu Espíritu Santo, que podamos no solo comprenderla, sino también aplicarla a nuestra vida y que a través de este estudio se fortalezca nuestra fe para enfrentar los problemas y las vicisitudes que nos toca lidiar cada día en nuestra vida y también la gran tribulación final que vendrá sobre el pueblo de Dios, que podamos salir airosos. Nos entregamos en tus manos para este estudio en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor. Amén. Muy bien, pues creo que de una vez entramos a los versículos. Primero el versículo 2. 2. Ayer leímos 1 y 2. El 1 y el 2, pero hoy lo vamos a estudiar. Ayer nomás lo leímos. Fue la entrada. Sí. Vamos a leer el versículo 2 y el 3. Y el 3 del capítulo 11 de Pues Daniel. el 2 realmente, comencemos el 1 y 2, está bien. Vamos a leer el 1 y el 2. Ok. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Daniel. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Muy bien. Aquí comienza directamente la profecía. Todo lo anterior, el capítulo 10, es el trasfondo histórico de cómo Daniel recibió la visión, cómo se le apareció el mismo Señor Jesucristo y el ángel Gabriel para explicarle la visión y la lucha que había. Por eso dice, yo estuve para animar y a fortalecer a Darío. Pero si ustedes notan, la visión comienza ya en la época de los medos y los persas, en el año primero de Darío. Por lo tanto, ya Babilonia había caído. Y como es profecía, se está proyectando de allí en adelante. Así que lo primero que le dice el ángel es, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. ¿Okay? Esto nos lo confirma la historia. Y si vemos un poquito, ponemos aquí en la pantalla, el capítulo 11, los versículos 1 y 2, y voy a dar ahora un vistazo a vuelo de pájaro de lo que vamos a ver en el capítulo 11 esta semana. Nos presenta los reyes de Persia, de Medo-Persia. Después de los versículos 3 al 6, nos presenta el reino de Grecia y las luchas entre los que heredaron el reino de Grecia. Desde los versículos 7 al 13, el rey del norte y el rey del sur, son las luchas entre los Seleucidas y la dinastía Ptolomea. ¿Okay? Estos son divisiones del imperio griego. Y ahora pues vamos a entrar directamente a estos 3 reyes que iba a haber todavía en el imperio griego. Le dice el ángel
habrá 3 reyes aún. Y la historia confirma efectivamente que hubo 3 reyes después del rey Darío I. Cambises, quien reinó del 530 al 522 antes de Cristo, y luego el falso Esmerdis, se le llama el falso Esmerdis porque llegó al trono sin ser de la realeza y se hizo pasar como pariente, o sea, de la casta real, pero en realidad fue un usurpador del trono. Y él solamente duró pocos meses en el trono. Aparece en la historia con otros nombres también. Este falso Esmerdis, su nombre babilónico era Bardilla, y en el idioma persa era Gaumata. Esto lo confirma la historia, pero llegó al poder usurpando el trono, por eso se le llama falso, porque no era de la dinastía real, y duró muy poco tiempo. ¿No fue un adoptado, pastor? ¿No lo tomaron como adopción? ¿Algo así él, dentro de la familia? Él se hizo pasar de la familia real, pero pues no duró mucho en el trono. Y finalmente llegamos al tercero de esos reyes, que es Darío I. Y Darío I va a reinar por muchos años, casi 40 años, desde el año 522 a.C. al 486 a.C. O sea, va a durar pues más de 30 años en el poder. Sin embargo, el versículo 2, si lo ponemos otra vez en pantalla, decía: aún habrá 3 reyes en Persia. Es el 2, gracias. Aún habrá 3 reyes en Persia. Y ya vimos esos 3 reyes. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Este cuarto rey es uno de los más importantes en la historia del imperio medo-persa. Este cuarto rey se identifica en la historia como el rey Jerjes. Si volvemos ahora a la pantalla, lo pueden ver allí. Es el mismo Jerjes que aparece en número 4 aquí en la pantalla, que en la Biblia, en el libro de Esther, se le llama el rey Asuero. Y este la fecha que puse allí está mal, no es esa, tenía que estar al revés. Si ustedes se fijan, del 530 al 522 tenía que ser Darío I. Bueno, esto lo voy a corregir para la próxima presentación. Okay. Pero Jerjes es el cuarto rey que llega al gobierno. En la Biblia se lo llama Asuero. Y podemos leer sobre este rey, pastor, en el libro de Esther, en el capítulo 1. A veces lo va a encontrar usted escrito al nombre de este rey, en lugar de con J, con X, y con las 2 X. Muy parecido en el lenguaje mexicano, ¿no es cierto?, donde México se escribe con X, pero se pronuncia con J. De igual manera, en el idioma persa, la X se pronuncia J. Por eso en la transliteración lo ponen con J a este Jerjes. Bueno, sobre este Jerjes dice el texto que leímos que sería muy rico, se haría de grandes riquezas. Fíjense que justamente esa es una de las cosas que menciona el libro de Esther. Esther, en el capítulo 1 y en el versículo 1 dice así, Esther 1:1. Aconteció, en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Noten que este Asuero, que corresponde exactamente y es
es otro nombre del rey Jerjes Asuero, va a reinar sobre 127 provincias, y las provincias eran naciones conquistadas por los medos y los persas. En total, 127 provincias. Por eso dice nuestro texto en el libro de Daniel que este cuarto rey se haría bastante fuerte, ¿no es cierto? Déjenme buscar aquí en Daniel para poderlo leer nuevamente. Dice: el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte. Así que este rey llega a ser fuerte, pero también lo logra a través de sus riquezas. Si volvemos al libro de Esther, al capítulo 1, nos dice, nos habla acerca de las riquezas que tenía este rey. Dice en el versículo 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, por 180 días, hizo un banquete a los más poderosos de todo el imperio, ¿verdad? 180 días de festín, de banquete. Y dice el versículo 5, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Primero, el banquete lo hace para los más poderosos de Persia y de Media, y ahora al pueblo entero, a la ciudad entera invitó al banquete a comer y a gozar por 7 días. Y habla más de sus riquezas en el versículo 6. Dice, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino de púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro y plata, los sillones donde se sentaban. Sobre el osado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, todas piedras semipreciosas. Y daban a beber, versículo 7, en vasos de oro y vasos diferentes unos de los otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Así que esto muestra la opulencia, la riqueza, y cómo él la desplegaba, este Asuero, que es el mismo que eventualmente se casa con Esther y que es el rey que va a primero conceder a Amán el decreto para matar a los judíos, y luego viene la gran liberación de los judíos, donde Dios intervino para salvarlos, que hasta el día de hoy los judíos celebran esa gran liberación en la fiesta que se está celebrando ahora en este mes, que se llama Purim. Purim. Y es la fiesta de echar suertes, ¿no es cierto?, donde cayó para la destrucción de los judíos, que en realidad fue su gran liberación. Bueno, en la última parte del versículo, si volvemos al versículo 2 de Daniel 11, Daniel 11:2, nos dice que no solamente este rey, el cuarto, se haría de grandes riquezas, pero al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Si notamos, aquí ya no hay lenguaje simbólico, pastor, es todo literal, ¿no es cierto? Aquí está hablando de los reyes de Persia, 3 reyes, y habrá un cuarto rey en Persia, y este levantará a todos contra el reino de Grecia. Aquí ya se menciona por nombre los reinos que vendrán, pero cuando Daniel escribe esto, recién está comenzando el reinado de los persas, pero él va describiendo la historia de este reinado hasta llegar a este rey Artajerjes, ¿verdad? Y él es el que va a levantar a todos contra el reino de Grecia. Efectivamente, la historia nos confirma de que Jerjes levantó a una conflagración, una unión de más de 40 naciones
para pelear contra los griegos. En la península griega, que está en Europa, recuerden que los persas tenían su territorio a lo que hoy en día se llama Irán, ¿verdad? Irán. Pero de allá se extendieron sobre 127 naciones, fue un imperio mundial. Pero había una región que no habían podido conquistar y era la región de Grecia. La península griega no estaba bajo el control de los medos y de los persas. Entonces Darío el Grande, que fue justo el rey antes de Jerjes, que es el que estamos estudiando ahora, el cuarto rey, Darío el Grande, que ya vimos, ya trató de entrar en guerra en Grecia, pero no se sintió preparado. Hizo planes para la conquista de Grecia. Heródoto menciona que Darío I, el que vimos antes de Jerjes, que reunió más de 40 naciones. Heródoto es un historiador de la antigüedad, y más de 40 naciones proporcionaron tropas para el ejército de Jerjes. Darío comienza con los planes, pero no se anima, entonces viene Jerjes ahora, y Jerjes sí reúne el ejército, un ejército inmenso, y había soldados incluidos de países tan distantes como la India en el este, como Etiopía en el sur, en África, Arabia, Armenia en Asia, o sea, lugares distantes, porque su reino era muy grande y él trae soldados de todas partes. Incluso dice Heródoto que los cartagineses de Cartago también fueron inducidos a unirse a la contienda, atacando la colonia griega de Siracusa en Sicilia. O sea, aún del norte de África atacan hacia Europa. Sin embargo, pasó algo interesante. La profecía decía que levantará a todos contra el reino de Grecia, pero no dice que iba a ganar, solamente dice que iba a levantar a todos, y eso se cumplió en la historia contra Grecia. Al principio se ganaron algunas batallas, pero no tuvieron el éxito que ellos esperaban. Los griegos fueron vencidos en la famosa batalla de las Termópilas, y Atenas fue tomada y parcialmente quemada por los persas. Pero luego cambió la marea, o sea, ahora comenzaron a ganar los griegos en favor de o en contra de los persas. La marina griega, comandada por Temístocles, se encontró bloqueada por una escuadra persa superior en la bahía de Salamina, en las costas de Ática, cerca de Atenas. Pero después de haber comenzado, y los persas eran un ejército gigantesco, sin embargo, los griegos eran menos, y la guerra era en el mar, con flotas mercantes. Y los persas tenían tantos barcos que no pudieron maniobrar. Eso lo cuenta la historia, ¿verdad? En las famosas batallas de la costa de Ática. Y los griegos, que eran menos, se metieron y comenzaron a destruir uno por uno, porque los barcos no podían dar la vuelta porque estaban tan amontonados que comenzaron a vencerlos y hundieron una cantidad de barcos. Solo escapó una fracción de la marina persa, y con esa victoria griega las fuerzas marítimas persas quedaron eliminadas en la lucha contra Grecia. Y al año siguiente los griegos derrotaron decisivamente
las tropas de Persia en Platea y las expulsaron definitivamente de Grecia. Así que si bien Jerjes, o el rey Asuero de la Biblia, levanta 40 naciones o un ejército de 40 naciones para pelear contra los griegos, no los vencieron. Y por eso los versículos que siguen en el capítulo 11 se van a dedicar a los reyes griegos, que va a ser el próximo poder que va a venir. Pero bueno, esto lo vamos a ver en la lección del día de mañana, ya que vamos a ir estudiando el capítulo poquito a poquito. Aquí, déjenme ver nuestra lección de escuela sabática. Sí, efectivamente, el día de mañana vamos a ver las profecías. Creo que teníamos que llegar hasta el versículo 4 el día de hoy. Sí, hasta Ok, el 4. ¿gustaría usted leer el versículo 3 y 4, pastor? Ok. Daniel 11, 3 y 4. Dice el 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Bien, hemos leído entonces Daniel capítulo 11 versículos 3 y 4 y veámoslo ahora en la pantalla. Aquí se habla de un rey valiente y fuerte que se levanta. Y este rey en la historia nos confirma que es Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y este Alejandro Magno va a conquistar no solamente el imperio medo-persa o el imperio persa, como ya se llamaba para entonces, sino que va a extender su imperio aún mucho más lejos del territorio de los medos y de los persas. Sin embargo, la profecía decía que cuando está, vamos a leerlo nuevamente, versículo 4. Cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque el reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Es interesante cómo esto se cumple también literalmente. Cuando se haya levantado, es decir, después de su apogeo, cuando él llega a conquistar el mundo conocido de aquel entonces, Alejandro Magno, su reino va a ser quebrantado o dividido y repartido hacia los 4 vientos del cielo. La historia confirma que Alejandro Magno, con 32 años de edad, llegó hasta la India, más allá de la India, y realmente hasta dice la historia que lloraba porque no había más territorio que conquistar. Sin embargo, el hombre que conquistó el mundo no supo dominarse a sí mismo y murió presa de una enfermedad que él mismo la causó a los 32 años de edad. Tenía cirrosis de hígado de su bebida. Era un hombre que le gustaba mucho la bebida y al morir no dejó ningún descendiente a su trono. La profecía decía que su reino sería quebrantado y se esparciría hacia los 4 vientos. Aunque Alejandro Magno tuvo un hijo que nació después de su muerte. Él tenía solo 32 años, su esposa estaba esperando el bebé, pero ya Alejandro murió y después ese niño nació, pero era muy pequeño para subir al trono y efectivamente los generales del ejército de Alejandro Magno
se disputaron el trono. Al principio trataron de mantener unificado el gobierno, pero era demasiado extenso y era muy difícil gobernarlo como un solo territorio. Y finalmente los 4 generales principales dividen el reino, lo vamos a ver, puesto allí en la pantalla de Alejandro Magno. Salen 4 generales. El primero, Lisímaco, que toma el territorio del norte. Esta es la división en 4 hacia los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, quiere decir los 4 vientos del territorio de Alejandro Magno, del imperio griego. Lisímaco hacia el norte toma el territorio de Tracia y Asia Menor. Entonces Seleuco toma la parte del este, la más lejana, Siria y Mesopotamia. Y finalmente Ptolomeo toma la parte del sur, divide el territorio tomando lo que es Egipto y todo el norte de África. Y en la capital, en Grecia y Macedonia, que vendría a ser la parte del oeste. Esta fue la parte que los persas nunca pudieron conquistar, que no la tuvieron bajo su control. Ese territorio le toca a Casandro en la parte del oeste. Hasta aquí vemos el cumplimiento exacto de esta profecía y todavía hay algunos detalles más, porque dice, su reino será arrancado, no será para sus descendientes, dice el versículo 4. No será para sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó. Es decir, ninguno de sus descendientes lo gobernaría, ni tampoco según el dominio con que él dominó. Es decir, no habría un reino general grande con todo el dominio que él tuvo, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de sus descendientes. Y efectivamente así fue. Las 4 dinastías que salen del imperio de Alejandro Magno todavía van a ser dinastías griegas, todavía es el reino griego, pero va a estar dividido en 4 territorios. En la lección de mañana vamos a seguir viendo los versículos 5 en adelante, donde vamos a aprender de que eventualmente esos 4 territorios van a ser consolidados en 2. Y viene la lucha entre los 2 reyes o las 2 dinastías de los griegos, que son los Seleucidas y los Ptolomeos. Pero eso es para el día de mañana. Bien, hemos cubierto la primera parte de la historia, todo lo que es Medo-Persia, y ahora ya estamos en el periodo de los griegos. Después de eso viene el periodo de los romanos, y esa es la parte más interesante. Y finalmente, pues el final del capítulo 11 es la última partecita que queda por cumplirse aún. Por aquí vamos a terminar por el día de hoy, que al ver el cumplimiento en la historia, tanto detalle que se cumplió, podamos decir verdaderamente, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Que el Señor nos bendiga para fortalecer nuestra confianza en la inspiración de las Escrituras y en el poder de Dios para controlar y dirigir y regir la historia de la humanidad y también de nuestra propia vida. Bendiciones.